Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación Capítulo 153, 156, XXX. El ambiente taciturno y arrebatado con un aroma de humo mezclado con alcohol hacían estornudar a Laura cada 2 minutos, haciendo maldecir a Peter en su interior por no tener su máscara con los filtros que había preparado cuando peleó contra el avatar de Misterio. Viendo esa situación, el castaño tomó a la hija de Logan en sus brazos e hizo que escondiera su nariz respingada en la curvatura de su cuello. ¿Mejor?, interrogó con suavidad el tótem a la niña contra su pecho. Sí, corta y sencilla fue la respuesta que dio la joven afectada por Kang. Haces un ruido muy chistoso cuando estornudas. Tras mantener un corto silencio mientras miraba las orbes verdes de la mutante, la araña reveló lúdicamente. Gruñó la pequeña, escondiendo su cara para evitar que su amado la viese avergonzada. Acto que empeoró cuando Peter no pudo contener una risa que llamó la atención de todos los que lo rodeaban. Ignorando la atención recibida, con la mano izquierda que tenía desocupada Peter tomó a diminuta extremidad superior de la peliblanca que estaba a su lado. La licorería no era el mejor lugar para aparecer en este mundo, pero según Noir este era el lugar donde generalmente tenía una base. Confesión que resultó verídica cuando una fémina adulta de cabellos blancos, con máscara plateada que cubría por completo su rostro, apareció repentinamente y se aferró al arácnido de los años 30. Esa soy yo. Sin poder contenerse, la miniaturizada ladrona de joyas exclamó feliz, haciendo que su versión adulta se voltee. ¿Eh? ¿Una niña? ¿Dónde has estado, Peter? Confundida por lo que tenía delante, la peliblanca mayor regresó su vista a Noir. Es una larga historia, pero sí. Esa niña eres tú de alguna forma. Y aquella es nuestra hija. Rascándose la nuca y quitándose posteriormente la máscara, Noir replicó mientras señalaba a Felicity. Que no soy hija de él. Reclamó la susodicha, pataleando como una infanta, lo que molestó a la afectada por Kang. Felicity. Al rincón hasta que nos vayamos. Ordenó la niña, dibujando una mueca burlesca en la cara de todos los presentes y una de horror en la amiga de Mayday y April. ¿Qué? No. Trató de oponerse la joven mujer. Ahora. Sacando su adulta interior, la pequeña Black Cat comandó. Sí, mamá. Agachando la cabeza, Felicity procedió a retirarse a un rincón mientras hacía un enorme esfuerzo para no pelear con sus amigas por las risas que contenían. Y pídele disculpas a tu papá. Sin darle tiempo a alcanzar su puesto, la futura esposa de Peter gritó otra vez. Perdón papá, renuente, aceptó el pedido la joven mujer. Wow. Tuve un déjà vu. Sin poder contenerse, comentó Rachel Gray. Creo que todas lo tuvimos, alegó Anya con sorna, acercándose a la derecha de su tutor para ver si X-23 estaba dormida o tan solo disfrutaba de su nuevo puesto. La enamorada de Franklin Richards fulminó con la mirada a la latina antes de serenarse con una caricia en su espalda por parte del rubio, algo que hizo divertir a sus respectivas madres y nuevo padre. Los propios anfitriones del universo actual hallaban divertida toda la secuencia que llevó a cabo una recelosa Felicia, haciéndole preguntar a la dueña de la licorería si así era como actuaba de niña. Un portal se abrió detrás del grupo que Peter tenía a cargo, revelando la figura de Ben Reilly. Deteniéndose por un segundo cuando se sintió observado, el clon rubio alzó las manos en señal de paz mientras imploraba con sus ojos piedad a las niñas para que no lo castiguen por su mera presencia. Actitud que fue aprovechada por las víctimas del villano del futuro, donde ellas sonrieron macabramente y Laura aprovechó que Peter miraba para otro lado para mostrar la garra de su pie. Ya llegué, temeroso de quedar inconsciente como superior, murmuró el menor de los clones que Spidey tenía. ¿Y él? La Felicia adulta preguntó a la araña pistolera. Un colega que fue a dejar a 2 arañas más. Aunque debería de haber regresado hace varios minutos, no ayudando mucho al nerviosismo de Ben, Noir respondió. Es cierto. ¿Dónde estuviste? Preocupado por el estado de su nuevo sacrificio humano para las pequeñas demonios, Scarlet Spider demandó.
Tuvimos que pelear con Miguel en el mundo de Lady Spider contra una versión bastante estrafalaria de los Sinister Six. Apenas llegamos allí, para después escapar de un Punisher futurista que me persiguió por media New York antes de hallar un escondite para regresar aquí. Resumió sus desventuras el pobre clon, lo que le ganó la simpatía de su hermano mayor y un poco de alivio por parte de las niñas que le permitieron su demora debido a que Emma y Jean comprobaron los hechos tras sondear su mente. Una vez que todos parecían satisfechos con su excusa, el rubio dejó escapar un suspiro que desconocía contener, para así luego acercarse a la barra y desparramarse encima con el fin de descansar sus nervios. «No va a ver a mi mueblería, ¿cierto?», quiso saber la dueña del local, ayudando a su pareja a tomar asiento mientras lo revisaba. «No. Es un buen cuidador, ¿no es así, chicas?». La pequeña ladrona de joyas tomó la palabra, buscando apoyo de sus colegas de crimen, quienes asintieron de manera cómplice. «Muy cierto eso. Recuerdo que se ofreció para cuidarlas», sonriente y satisfecho de su propia venganza por toda la mala suerte que acarreó por varios días. Kane dijo: «Te odio», se escuchó maldecir al rubio por lo bajo, confundiendo a todos si estaba dormido o consciente aún. «No es mi culpa. Es la suerte, Parker, después de todo», razonó el hombre de rostro marcado, ganándose un asentimiento por parte de los Peter y Ultimate Spider-Woman. «Te odio, Peter», moviendo con desgano su cabeza para mirar al hermano de Teresa, Ben volvió a maldecir. «¡Hey! No culpes a nuestro esposo». Las niñas y adultas dijeron al mismo tiempo, incluyendo a Laura, que sacó su cara del cuello del castaño para mirar mal al clon. «Es verdad, Ben. Que yo recuerde, no te cloné», se defendió el tótem, que se mantenía quieto para que Anya no tuviese problemas al reposar su cabeza en el hombro derecho. «Te odio, Miles Warren», por una última vez maldijo el rubio, para así volver a hundir su cara entre sus brazos. Bajo la máscara plateada, Felicia sonrió. Hace tiempo no presencia tal demostración de desinterés y camaradería, por lo que de sus labios salió una suave risa que solo Noir fue capaz de escuchar. La araña de vestimenta oscura vio sorprendido a su pareja por unos segundos, tomando las delicadas manos enguantadas posteriormente y llevándoselas a los labios para besarlas tras recordar el consejo que había recibido previamente de Spidey. «Mira, Peter, se quieren», poniendo a prueba una vez más su ternura infantil, Felicia remarcó lo que sucedía con las versiones alternas de ellos dos. «De eso no hay duda, gatita», virando su cabeza hacia abajo para ver los vivaces ojos de aquella mujer que amaba a pesar de todos los engaños, el vigilante de Kens refutó. Por alguna extraña razón, tanto Noir como Peter sintieron que sus sentidos arácnidos se activaron. «Así somos nosotros, ¿no? ¿Ellos también se casarán?». Imaginándose por fin una vida junto al hombre que siempre le ayudó en todo lo posible, la ladrona formuló su duda. El residente del universo actual se resbaló de su silla y por poco se desnuca contra la pared, de no haber sido porque su Felicia lo ayudó. Peter, por su parte, estaba jugueteando con una mano de Laura y sin querer rozó el dorso, lo que casi le saca un dedo cuando sus extensiones de adamantium salieron imprevistamente. «¿Casarnos?», repitió el pistolero mientras veía a la peliblanca que tenía al lado. «Peter», comenzó a decir la fémina mientras llevaba sus manos a la máscara. Viendo el giro que había tomado la plática, él aplaudió sus manos para llamar la atención mientras comenzaba a empujar a Ken en dirección a su hermano menor con la intención de que lo arrastre con ellos. «Muy bien, creo que es hora de irnos». La directora de S.H.I.E.L.D. propuso con vehemencia, no queriendo ver un melodrama en directo ya que a ella tampoco le gustaría tener testigos en un momento privado. «Oh, pero quiero ver qué pasa», se quejó Kamala como si fuese una niña. «Nos vamos». María exclamó, esperando a que Anya reconfigurase el dispositivo de Peter ya que éste no podía usar sus manos actualmente. Pero, trató de hablar nuevamente la pakistaní. «Miles», fue todo lo que dijo Spider-Man sin la necesidad de voltearse para ver a la pupila de Carol. «Estoy en ello». Se oyó el acatamiento del moreno, quien procedió a arrastrar a una renuente Ms. Marvel, la cual continuaba haciendo fuerza a pesar de estar llevando a Sablinova. «No. No. No».
Estirando su puño y alzándolo al cielo mientras era arrastrada, Lacan maldijo como cierto dictador latveriano por habérsele negado lo que podría haber sido la cumbre de sus nuevas ideas para historias. Un quejido escapó de la boca de Doom, quien miró a todos lados para hallar al causante de dicha acción que tuvo para demostrarle que nadie se burlaba de él. Tardó algunos minutos hasta que aquella molestia que sintió se dispersara, pero aún así no pudo evitar mirar mal a cierto héroe rejuvenecido. ¿Qué te pasa? Moleman le preguntó al líder de la advería. Alguien está hablando de Doom, declaró en su típica manera de expresarse, Víctor. ¿Eso no es bueno acaso? Curioso por lo escuchado ya que estaba cerca, interrogó Moleculeman. Hicieron que Doom se queje. Y Doom nunca se queja, declaró determinantemente el hombre que se refería a sí mismo en tercera persona. Ninguno de los dos sujetos que estaban cerca del encapuchado verde se atrevió a pronunciar palabra alguna, incrédulos ante la paranoia del villano. Richards debe tener la culpa, fulminando con la mirada a través de las pequeñas rendijas de su máscara metálica, Dr. Doom masculló con odio hacia el niño que trataba de hacer algo con la arcilla que trabajaba. Regresando a los niños, estos estaban diligentemente trabajando con los materiales que Alicia les había proporcionado, siendo que actualmente estaban sucios pero felices de haber terminado su obra maestra, la cual fue finalizada luego de que obligaran a Piro a coser el objeto para secarlo y luego dibujarle con los crayones todo aquello que se les cruce por la cabeza. ¿Qué se supone que es esto?, gruñó Logan tras ser interceptado por los 15 mocosos que tenía a su cuidado. Un regalo. Esbozando una mueca alegre, clamó Steve Rogers. Oh, míralos Logan. Se nota que te quieren, se burló Viper de su antigua pareja mientras picaba con una uña la mejilla sucia del supersoldadito. Aunque desearía que uno de ellos al menos tuviese sentido de orientación cuando habla, Mystique habló, refiriéndose al pequeño Cyclops que estaba mirando a un par de cajas vacías. Y sigo sin saber cómo fue que este pudo trabajar con sus manos enguantadas, señalando al diminuto hechicero supremo que tenía ahora un par de mitones hechos de arcilla sobre los de tela que portaba, comentó Yuriko. Nada de eso viene al caso ahora. Logan, ¿qué piensas de esto? Storm desestimó rápidamente las dudas del trío de villanas, volteando su mirada para enfocarse en el mutante longevo que analizaba el regalo con detenimiento antes de sonreír a los mocosos y correrlos para que sigan jugando. Es una buena taza, declaró James Oulet, llenando el interior del objeto con cerveza mientras veía los abstractos dibujos que habían hecho los niños donde salía él peleando contra Sabretooth y terminaba victorioso. Era de día en el mundo que acababan de entrar. El cielo despejado dejaba pasar sin inconvenientes los rayos del sol que calentaban los cuerpos del numeroso grupo que estaba de pie frente a una desvencijada casa que había visto mejores días. Los orbes chocolates del tótem reconocieron el lugar, siendo que no veía desde hace años, mucho antes de los tantos accidentes que tuvo su vida, por lo que un sentimiento de nostalgia lo invadió mientras depositaba en el suelo a Laura para recibir al bebé que reclamaba estar junto a él. No hay nadie, Mayday musitó con tristeza. No tenemos casa a la cual regresar, en igual de condiciones, April murmuró. Oigan, intentando llamar la atención de sus amigas, la hija de Felicia y Flash parló. El ánimo de las dos muchachas había caído estrepitosamente, con lágrimas comenzando a juntarse en sus ojos, las cuales empezaron a correr por sus mejillas cuando Peter se acercó a ellas y abrió su brazo izquierdo en invitación para tranquilizarlas. Las mini heroínas y villanas que viajaban junto a ellos no pudieron dejar de asombrarse ante lo paternal que resultaba ser el hombre del que todos se burlaban y menospreciaban. Día a día, algo nuevo aprendían del tótem, y eso las terminaba consolidando en sus futuros planes para estar junto al castaño sin importar los inconvenientes. Todo estará bien, sin importarle que apretaran su torso, el cual aún estaba en proceso de curación bajo los vendajes de Cindy, administró calma el vigilante de Keynes. Papá, ellas se quedarán sin madre como yo, dolida por tener que ver que una situación similar se repetía, May dijo al mismo tiempo que se acercaba a donde el cabeza de red estaba. Primero que nada, no sabemos nada con exactitud.
MJ podría estar en algún otro lado esperándolas, así que dejen de llorar o Benji también lo hará al verlas. Segundo, todavía necesitamos hallar a Felicia ya que estoy seguro de que debe de estar aguantándose las ganas de rastrillar media New York para buscar a su hija, besando las frentes de sus hijas. Spider-Man clamó con seriedad para demostrarles que todavía podían haber esperanzas, acto al que respondieron con un suave asentimiento. Es cierto, no se pongan tristes. Queriendo ayudar, Susan exclamó mientras su hija apoyaba su pensamiento. Si Peter lo dice, entonces es verdad. La pequeña Mockingbird declaró, corriendo hasta la ventana del hogar destruido para ponerse en puntas de pie y tratar de ver el interior. Deberíamos preguntar a los vecinos si vieron algo, ¿no creen? Silk ofreció una alternativa. Algo difícil ya que todos estamos con nuestros trajes, la belleza sureña murmuró ya que ella tampoco deseaba ver si las jóvenes Parker habían sido afectadas por una desgracia total. Todas las personas reunidas comenzaron a confirmar aquellas palabras de la mutante absorbe poderes, para finalmente hallar a una única persona adulta que estaba con ropas medianamente de civil. Mirando a la pelinegra que recibió el mando de liderazgo a una agencia secreta, tácita fue la indicación para que se acerque a las casas lindantes para preguntar. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Quiso saber la mandataria de S.H.I.E.L.D. Porque eres la única que no lleva un traje puesto, razonó Elizabeth Braddock tras buscar algunas señales en los alrededores de la vivienda. Tú no llevas traje, ¿sí lo que? Desafió Hill. Es cierto, pero mis ropas están dañadas luego de pelear contra los sabuesos y herederos, se justificó la ninja de púrpura, mostrando las rasgaduras en su ropa de civil, lo que generó en Peter el tener que mirar a otro lado por educación. Pero yo, una vez más trató de imponer su disgusto por la idea a la pelinegra, cosa que terminó por fatigar al tótem, que entregó al pequeño Benji a los brazos de su hermana mayor. Sacando de su cintura el resto de la máscara que le quedaba y que fue rota durante la pelea contra Morlun, a pesar de no haberla llevado puesta, el asombroso hombre araña la dobló en un triángulo para posteriormente atarla en su cara con la intención de que le cubra medio rostro al menos. Los clones, las pretendientes y los hijos de la Penger se quedaron tiesos al ver la osadía del hombre estresado que dejaba a un lado sus problemas para cargar sobre sus hombros el de sus hijas. Las puertas de entrada pertenecientes a los vecinos se abrían y cerraban tras dialogar rápidamente con la araña, quien por los leves gestos que hacía se mostraba agradecido antes de continuar con la siguiente residencia. Apenas salieron de su sorpresa cuando el tótem que representaba el centro de la telaraña se paró frente a todos ellos, pudiendo enseñarles cómo lucía con solo la mitad superior de su cara al descubierto y un principio de ojeras enmarcando sus ojos. Felicity, llamó Spidey con voz ronca. ¿Ese sí? Casi sin palabras por la imagen que tenía delante, balbuceó la hija de la peli blanca. ¿Puedes guiarnos hasta tu casa? Los vecinos indicaron que Mary Jane y un tal Wes fueron acompañados por una peli blanca luego de la destrucción del hogar, y como conozco pocas mujeres con cabello blanco, me imagino que tu madre fue quien vino hasta aquí de alguna manera, relató el Parker, demostrando su hipótesis que tenía gran peso, además de ponerse feliz al traer un poco de esperanza a los ojos de Maida y April. Están vivos. Al unísono hablaron las féminas mientras un diminuto Benji movía sus manitos en señal de felicidad contagiosa. A diferencia de las otras Mary Jane que habían conocido previamente, las afectadas por Candy las adultas no sintieron rencor o ganas de lastimarla. Era una mujer completamente distinta, alguien más madura si la edad de sus hijos representaba algo. Sin contar con el hecho de que el saber de su bienestar las puso felices ya que tenían pleno conocimiento del destino que le había deparado este mundo antes de toda la masacre con los vampiros. Por ello mismo fue que no se quejaron ni nada por el estilo cuando tuvieron que caminar unas calles hasta llegar al hogar de la Sardi. Lugar donde ni siquiera alcanzaron a tocar la puerta, cuando un borrón pelirrojo cruzó el umbral y se hundió entre las dos muchachas arácnidas y el bebé de ojos azules. No pasó ni un segundo de tranquilidad para el grupo debido a que un borrón similar al anterior pero blanco se llevó a cabo delante de ellos, siendo ahora Felicity la receptora de un abrazo férreo. Niños/bebé. Las dos madres preocupadas exclamaron, ignorando el mundo que las rodeaba.
Ya estoy aquí, mamá, la hija de Felicia Hardy murmuró. Es un milagro, la clon susurró con ahínco. Por arte de magia, incrédula ante la visión de su progenitora frente de ella, Maida y balbuceó. Mamá. Gritó el infante, moviendo sus brazos frenéticamente para alcanzar a la pelirroja. Después de decenas de besos y revisiones a cada uno de sus herederos, tanto MJ como Felicia se voltearon para admirar el numeroso grupo, deteniendo sus respiraciones cuando se toparon con el castaño que bajó su mascarilla y sonrió con torpeza, algo que sucedió similarmente con el Peter adolescente, cuando también fue foco de atención. ¿Peter? Las dos mujeres interrogaron. Bueno, no tengo mi cara marcada ni mi pelo rubio, así que sí, soy un Peter, bromeó para bajar la tensión el arácnido, sacando quejas indignadas de los clones que siguieron en chillidos masculinos de miedo cuando las niñas los miraron mal. ¿Te ves tan? La pelirroja comenzó a decir, solo para quedarse muda. Joven. Finalizó con intriga la antigua ladrona y actual detective. Natasha estuvo a punto de quejarse junto a Carol y Janet, pero las miradas de Emma y Jean las detuvieron en sus lugares. Comprendían que no eran en nada parecidas a las que conocían de adultas, por lo que les brindaban el beneficio de la duda. Además de que querían ver lo que Peter iba a hacer con ellas. Gracias, creo. Ustedes también se han vuelto más hermosas con el pasar del tiempo, sin sonar lúdico, el tótem respondió con naturalidad y honestidad, lo que realzó un leve rubor en sus caras por lo gentil que era. Papá. Se quejó Mai, quien una vez más se quedaba asombrada al ver una versión de su difunta madre. ¿Qué? Solo dije la verdad. Defendió su integridad el castaño. No retes a tu padre. Él tiene razón, soy muy bonita de grande, inflando su pecho y pavoneándose frente a las demás, la pequeña Black Cat dijo. ¿Esa soy yo? ¿Qué me pasó? Un momento, creo reconocer a varias de ellas, quedando estupefacta ante qué diminuta versión, la detective comentó para luego mirar al resto de las niñas, que trataban de lucir lo más tiernas posibles para aparentar ser angelitos. Cam, replicaron todos los adultos al mismo tiempo, como si estuviesen cansados de repetir siempre la misma historia. Oh, eso explica por qué parezco tan tierna, agraciada con la situación que padecía el castaño, la peliblanca mayor habló. ¿Verdad que sí? Es por eso que Peter es mi esposo y Felicity nuestra hija. Declaró feliz la pequeña ladrona, abrazándose a la pierna del tótem, deseando internamente ser adulta para hacer realidad esa fantasía. Pero pensé que el señor Thompson era el padre de Philip. El muchacho llamado Wes que sostenía a Mayday en su pecho comentó, solo para soltar un grito de pavor cuando una bola de telarañas pasó rozando su oreja derecha. Peter es el padre, con un brillo más que peligroso, susurró la niña mientras lo apuntaba con su lanzaredes, para después tranquilizarse cuando fue alzada imprevistamente por su amado quien tenía el ceño fruncido. Discúlpate con él, Felicia. No sabía lo que decía, y tú suelta a mi hija, no le va a pasar nada por estar un rato sin abrazos, amonestó Spidey a Black Cat, amedrentando después contra el muchacho quien acató su pedido de inmediato para vergüenza de su hija. Lo siento, tímidamente se expresó la niña, más que nada por causar ese semblante que poco le gustaba en su amado, algo que las demás pequeñas se aseguraron de evitar a toda costa. Risas escaparon del dúo de damas adultas, tomando por sorpresa a todos y principalmente al castaño que se embelesó con los rostros de quienes podrían ser dos de las mujeres más importantes que tuvo en su vida adulta. Había pasado bastante tiempo desde que las vio de tal manera en su propio mundo, por lo que no pudo evitar apreciar aquellos rasgos de adultez madura que presentaban y no le quedaban mal según él. Pero así como la risa vino de la nada, un sollozo invadió a la pelirroja ante el recuerdo de que su esposo había fallecido para salvar a su familia. Debido a ello Peter bajó a la pequeña ladrona de joyas y procedió a abrazar a la versión más adulta de quien lo abandonó en el altar. Hope y Jean sintieron ganas de oponerse a la acción que se llevaba a cabo luego de recordar lo mal que habló la Watson de su mundo cuando visitó la mansión Avenger, sin embargo tenían muy en cuenta que la mujer no era la misma que conocían y por ello se contenían las ganas de reclamar al tótem. Tienes que ser fuerte, MJ, sabiendo que la pérdida de su pareja la lastimaba, Peter intentó todo lo posible para mitigar ese dolor. ¿Cómo?
Ya no te tengo, y Benji todavía es un bebé para comprenderlo. Separándose un poco del abrazo que la retenía, la pelirroja dijo entre sollozos. Tendrás a muchas personas junto a ti para ayudarte. Mayday, April, e incluso Mai si ella quiere quedarse aquí y tener una familia ya que su padre está descansando junto a su madre, comenzó a explicar el arácnido, volteándose para mirar a la portadora de Venom, que adoptó un brillo esperanzador ante la oferta. ¿En serio puedo? Indagó la proveniente del mundo afectado por la niebla terrígena. A Benji no le molestaría tener una hermana más, ¿tú qué dices Mayday? La clon tomó la palabra, para luego cederle la respuesta a su hermana. Sería grandioso. Pero habría que enseñarle a diferenciarnos, o será como cuando llamaba mamá a todas ellas, replicó la joven mujer, indicando después a las pelirrojas del grupo que iban con Peter. No. Nos gusta que nos llame así. Protestaron sin perder tiempo todas las féminas de cabellos rojos presentes, e incluso la pequeña gruñona que se había apropiado de su mochila tras ser recuperada de Tierra 13 por Kane antes de ir a Lone World. Es broma, no. Benji no llama a cualquier persona mamá. Quitándose las lágrimas de sus ojos y entornando la mirada, MJ enfrentó a sus hijas mientras Felicia se reía de las comparecencias que afectaban a su amiga. Sintiéndose ofendida por la acusación, Medusalit estiró su larga cabellera para tomar al bebé con cuidado y nivelarlo a donde sus ojos estaban, solo para que su propia madre escuche como Benji la llamaba cariñosamente a la reina inhumana. Pacto que se repitió con dos mutantes, una mini espía rusa, una antigua Arachne y una gruñona que le volvió a ofrecer su peluche de Spider-Man. Antes de que te enojes, a mí también me confunde con mi versión adolescente. Quizás se debe a que solo es un bebé y nos toma a todos por igual según algunos aspectos. El tótem se disculpó al mismo tiempo que enseñaba como Ultimate Peter Parker se acercaba al infante y este movía sus brazos con desesperación para ser alzado. Bueno, quiero a mi bebé de regreso ahora. Aceptando los hechos, la pelirroja procedió a buscar a su hijo, solo para toparse con un muro de pretendientes que habían recuperado al producto de sus fantasías y le hacían mimos. Esto no será fácil para ella, ¿verdad? La Felicia Hardy del actual universo se acercó al tótem, quien no pudo evitar jugar con el cabello de Felicity para desgracia de la misma. Con suerte no intentarán dejarla pelada como a otra MJ que conocimos durante este incidente, rascándose la nuca por la imagen que tenía delante de un batallón de mujeres que vivían con él intentando evitar que madre e hijo se reúnan. Peter replicó. Es broma, no. Ellas no serían capaces, son tan pequeñas, dudosa, la detective murmuró. No te creas, son demonios. Kane tenía razón, ellas son Cap. Un aún perturbado psicológicamente Ben Reilly trató de advertir, pero terminó siendo silenciado por Miles quien a pedido de Scarlet Spider se apresuró en taparle la boca al rubio y arrastrarlo lejos del rango de audición de las pequeñas. Creo que eso responde a varias dudas, Ashley murmuró, sin poder evitar una mueca divertida por las desgracias que tenían los clones de su abuelo. Saber que sus hijos estaban bien ahora que reencontraron a su madre dibujó una mueca alegre en el sobrino de May Parker. Tanta era la relajación que podía tener ahora que soltó un suspiro sin saber que lo contenía desde que se propuso inquirir a los vecinos de la destruida vivienda, todo para que ellas no sufriesen de orfandad. Con un peso menos sobre sus hombros, el héroe se dejó reposar en la pared al lado de la puerta de entrada, siendo que aún estaban en el jardín, peleando infantilmente por la atención de Benji, mientras en su mente repasaba que faltaba cierto grupo en enviar a casa. ¿Estás bien, Peter? La voz de la pakistaní sacó de sus pensamientos al susodicho. Sí, solo estoy dejando que jueguen un rato más con Benji antes de continuar con nuestro viaje. Tú deberías hacer lo mismo, Kamala. Ven dame a Silver, respondió el vigilante de Keynes, tomando a la líder de Sincaria en brazos sin importarle el cansancio acumulado mientras Ms. Marvel aprovechaba para ver por última vez al infante. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Preguntó Shocker a su generalmente colega de trabajo. Porque los mocosos nos obligaron, con amargura respondió Flint Marco, mirando de reojo al séquito de afectados por Khan que esperaban ansiosos. De nuevo, ¿por qué les hacemos caso?
Poniéndose la olla que pertenecía al pequeño rey inhumano, cuestionó Hermann Schultz, para después agacharse levemente e inclinar su cabeza hacia adelante. Nos iban a acusar con la araña si no peleábamos. Mira cómo dejaron a Hydro-Man, imitando el accionar de su nuevo contrincante, Sandman replicó mientras señalaba al nombrado, quien estaba temblando y se asustaba con cuánta sombra tenía cerca. Peleen. 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 Cierto mini arquero y rubio fantástico promovían la violencia en la balsa, algo que no fue mal visto por los adultos ya que estaban sedientos de lucha y rápidamente se adhirieron al cántico pegajoso. Wade solo podía grabar todo lo sucedido junto a Lorna mientras trataba de no llorar de la emoción, algo que notó la mutante pero se encogió de hombros luego de mirar ávidamente su diminuto cuñado ya que tenía planes para él en las próximas horas para resarcir la pérdida de dinero que le generó. Recuerdo como si fuese ayer que ellos estaban temerosos de ellos, y ahora los tienen comiendo de sus manitos, quitándose una lágrima falsa de su cara enmascarada, el mercenario Bocasas proclamó. Admito que son bastante convincentes cuando se lo proponen, alegó la hija de Magneto, viendo cómo el resto de los que pertenecían a la galería de Spider-Man se ocultaban detrás de Blood, Juggernaut y Red Hulk. Bot. Ven aquí. Llamó Deadpool a su amigo, obligándolo a dejar de limpiar copas por un momento. ¿Qué sucede? Curioso por el motivo de la llamada, preguntó el esbirro de Hydra. Quiero que tomes esta cámara y filmes a todos los enemigos de Spidey. Haremos un documental para enviárselo al negrero de JJJ y vea lo que sucede si molesta a su amenaza arácnida una vez más. Emocionado por su nuevo proyecto, Wade se puso de pie tras entregar la cámara y empezar a empujar a héroes y villanos con una carpeta enrollada hasta alcanzar su primera víctima. Un nuevo mundo, una nueva azotea, declaró Franklin, asombrándose por la clase de lugares que terminaban viendo tras cruzar las brechas dimensionales. Raro, pero mucho más cómodo que estar amuchados en un local pequeño, la hija de Jean Grey comentó, acercándose por detrás de su enamorado para ver el paisaje que se asimilaba bastante a la New York que conocían de no ser por un enorme edificio que se veía a la lejanía. Yo quería estar más tiempo con Benji, pateando una piedrita del techo, se quejó con un puchero Susan. Todas queríamos estar más tiempo, complementando la idea de la rubia fantástica, una mini romaní protestó también. Rogue, Psylocke y Cindy no pudieron evitar sonreír ante los manierismos de las pequeñas, quienes por poco hicieron un escándalo cuando Peter les avisó que debían de despedirse. Prácticamente casi lloraron, tanto sobre el bebé como en las piernas del tótem, obligándolo a tener que disculparse con Felicia y Mary Jane por sus actitudes que atraían la atención de algunos curiosos y metiches vecinos. El tótem, por su parte, se encontraba sentado sobre uno de los bordes del edificio con el dormido cuerpo de Sablinova sobre su regazo. Los Ultimates lo miraban expectantes luego de que fuesen llamados ya que les surgían las ganas de columpiarse hasta sus respectivos hogares, olvidando un pequeño pero muy importante detalle. ¿Ya tienes algo en mente para explicarle a Mayel cómo estás con vida? Formuló su pregunta el castaño adulto. Bueno, dándose cuenta que iba a estar en graves problemas, el adolescente murmuró nervioso. Sin contar que también hay más gente que te cree muerto, continuó Spidey, recalcándole al pobre Ultimate algunos detalles que pasó por alto. Él tiene un punto, Peter, Jessica comunicó, viendo en retrospectiva que el silencio no fue una buena elección de su hermano. Al menos Fury lo sabe. Volvió a cuestionar el tótem, alzando su vista para fijarla en la de su contraparte adolescente sin dejar de acariciar el cabello plateado de la líder de Symkaria. La negación tácita brindada por el castaño hizo darse cuenta al adulto que solo su último aviso en el cementerio era lo que el líder de S.H.I.E.L.D. conocía, provocándole el principio de una migraña al imaginarse la cantidad de preguntas que tendría respecto a diversos temas. Iba a mascullar una maldición entre dientes, principalmente porque las niñas habían vuelto a buscar refugio cerca de él, cuando imprevistamente su sentido arácnido estalló fuertemente en su cabeza. Soltando momentáneamente a Silver para sujetar el brazo derecho de Natasha y tirarla contra su pecho fue la primera de sus reacciones instintivas, para después proceder a disparar 3 bolas de telarañas.
La primera golpeó una flecha que iba directamente a la cabeza de la mini espía rusa, la segunda y tercera bolas de telarañas volaron casi a la par, donde una obligó al psicótico arquero que se hallaba sobre la azotea de un edificio a más de 100 metros a cubrirse, mientras que la restante se pegó a una pared lindante. Ese era Aukeye. El Peter Parker adolescente murmuró sin creer lo que había pasado. ¿Mi padre? Cuestionó Ashley, quien fue sorprendida por el acto que se llevó a cabo contra una niña. Sí, una versión de él, fue la seca y gélida respuesta que dio el tótem mientras besaba la cabeza de Romanoff para tranquilizarla. Pero fallaste en tus disparos, papá, Franklin dijo al ver que ninguno de los proyectiles arrojados por el lanzarredes del castaño había acertado en el blanco. No lo hice, declaró aún serio el tótem, viendo que la bola de telarañas adherida a la pared estalló en una línea que se pegó al pecho del ultimate para retraerlo y estrellarlo contra el muro, desmayándolo en el instante. Fue imposible para ellos el contenerse por largo tiempo, pero al final cedieron y abrieron grandes sus bocas en señal de admiración por lo sucedido. Natasha había logrado girar un poco su cabeza para ver lo que había pasado, enojándose por ser atacada una vez más en este mundo, pero conformándose con ser protegida tan tenazmente por su amado. Una vez más un Kinghead con el logotipo de S.H.I.E.L.D. impreso en un costado apareció sobrevolando por encima de ellos, abriéndose una compuerta para revelar la presencia de un apático afroamericano tuerto con gabardina negra que miraba a su soldado desmayado y luego al numeroso grupo. ¿Qué tienes contra mi agente? Soltó el líder de la agencia secreta, sorprendiendo a María por lo distinto que era el Nick Fury que conocía. La pregunta real sería, ¿qué tiene él contra mi Natasha? Creí haberle dejado muy en claro lo que le pasaría si la atacaba de nuevo, maniobrando para que tanto Silver como Natasha estuviesen en su regazo mientras él continuaba sentado, replicó con otra pregunta el vigilante de Keynes. No hace falta que me lo recuerdes, lindo espectáculo generaste con ese sujeto de traje victoriano, descendiendo al techo mientras se masajeaba el puente de la nariz, dijo Fury para después hacer la clásica seña de que subiesen a la aeronave. Perdón. Solo pudo decir el arácnido tras dejar en el suelo a la mini Black Widow para subir por detrás de todos con la fémina inconsciente en brazos. Testigos vieron como un portal se abría en medio del cielo, donde dos personas caían mientras peleaban para luego desaparecer en otro portal antes de chocar contra el suelo, relató en un gran resumen el líder de S.H.I.E.L.D., cerrando la compuerta y dándole una orden al piloto para que despegue de manera suave con el fin de que Spidey logre abrochar los cinturones de todas las niñas con ayuda de Silk y Spider-Girl. Dejándose caer en uno de los asientos al lado de Hope, Peter se dedicó a escuchar lo que había hecho durante su pelea con Morlun, para posterior dar una breve explicación de lo sucedido desde que fueron al cementerio con el propósito de auxiliar a las tres arañas del universo actual. La mano de la Mesías mutante se asió a la de su mentor, cuando éste demostró signos de cansancio al bostezar o reacomodarse en su lugar, tratando de mantenerlo despierto con leves apretones o caricias en el dorso. Fury por primera vez notaba lo agotados que estaban las orbes chocolates del adulto, que en comparación de su contraparte adolescente, cuya sorpresa al ver fue controlada con magnificencia tras tantos años de experiencia, resaltaban demasiado. Una vez más su atención se dirigió al trío de adolescentes, quienes se removían en sus lugares sin saber bien la causa, sospecha que se acabó cuando el tuerto apretó un botón del panel que había centímetros de él. ¿Oyeron todo?, preguntó Nick, soltando el botón para recibir una estática bastante conocida. Sí, Peter, estás castigado, una maternal voz respondió, haciendo palidecer al joven susodicho mientras los demás contenían sus risas. Bienvenido a la suerte Parker, festejó Ben. Pero tía May. Protestó el renacido. Pero nada, muchachito. Esto te ocurre por no haber regresado a casa luego de tu truquito. Amonestó la dama adulta desde el intercomunicador y cortando toda plática inmediatamente, avergonzando aún más a su sobrino. ¿De qué truco hablan? En un susurro interpeló Cindy al tótem, sentándose al otro lado de él. ¿Quieres un resumen o la explicación súper larga?, ofreció el exfotógrafo, descansando su cabeza en el hombro de la pelinegra. Resumen, veloz era la réplica que dio. Murió y revivió, como yo, confesó así como si nada, culpando la frialdad de su explicación al estrés acumulado.
Espera, ¿qué? Una vez más Ashley era sorprendida en el día. Ok. Sí. Perfecto. Quiero la versión extendida ahora, asintiendo con la cabeza repetidas veces antes de apretar con fuerzas la mano restante del cabeza de red, Lamont reclamó con ahínco esta vez. Tenemos un archivo proporcionado por él en el Triskelion para que pueda leerlo, señorita. Retomó la palabra Nick Fury, invitándola a Cindy a presentarse. Silk. Ese es mi nombre en clave, desconfiando levemente del jefe de los espías, Lamont contestó para diversión de él y las mini espías. Veo que has elegido una buena muchacha, Peter. O muchachas debería decir, Nick se mofó a costa del arácnido, viendo cómo las féminas se postulaban sobreprotectoramente en torno a Amado. Dicho adulto esbozó una mueca de agradecimiento desde su lugar, manteniéndose despabilado por obra de las manos que se aferraban a sus extremidades. Los ultimates arácnidos tenían su atención dividida entre el tótem y las burlas que hacían para con cierto adolescente que tendría que explicar muchas cosas. Las niñas entablaban una charla telepática gracias a las mutantes, planeando una guía de contingencia en caso de que ciertas contrapartes de ellas intenten algo con el Parker. Ben solo estaba pensando en cuándo sería su oportunidad de escaparse a su hogar sin que Ken lo vea y aprecie. Scarlet Spider tan solo se relajaba junto a María, apreciando esos breves momentos de paz gracias al sacrificio de su hermano menor. Ashley solo escuchaba atentamente todo, disfrutando poder tener una experiencia familiar, un poco no convencional, pero una experiencia al final de todo. Y Superior era el único que no estaba atado por razón alguna, siendo que rodaba de un lado al otro en el interior de Kinghead, golpeándose contra los asientos. La nave comenzó a aminorar su velocidad, indicando que habían llegado al helipuerto del Triskelion. Aquello hizo que cada uno de los pasajeros desabrocharan sus cinturones y comenzaran a descender, dejando para el último al tuerto y el tótem que se demoró por causa de una dormida Sabrinova que había empezado a gesticular como si tuviese un sueño bastante entretenido. Esa no es. Alzando una ceja, el líder de la organización secreta dejó en el aire su pregunta. Sí, ella es, replicó sin explayarse más el castaño, siendo capaz de seguirle el juego de pocas palabras a Fury, algo que lo divertía. Sabes que Mike querrá que su Peter explique muchas cosas en persona, ¿no? Divertido por solo ver el nerviosismo del renacido que caminaba delante de ellos, Nick pronunció sardónico. Lo sé, pero será toda una experiencia al verlo desde tercera persona, me pregunto cómo reaccionarán ella y MJ cuando sepan que son abuela y madre respectivamente. Ignorando el entumecimiento de sus brazos por las heridas que estaban prácticamente curadas pero no la fatiga, Spider-Man respondió mientras miraba de reojo las manierismos de la monarca. Las miradas cruzaban en dirección a sus dos colegas de la balsa, analizando minuciosamente lo que tenían delante una y otra vez para corregir detalles mientras el resto de la gente ovacionaba una pelea entre Monk News y Phantom X. El humo del habano escapó de la boca de James Owlett, quien por educación lo hizo en dirección contraria a donde su pareja estaba, algo que ella le agradeció. Wade iba a hacer un comentario burlón por la situación, pero un gruñido y 3 garras de adamantium apuntándole a cierta zona dolorosa de regenerar lo callaron por completo. ¿Estás seguro de que esto funcionará? La ama de las tormentas cuestionó luego de ver por 10ª vez las grabaciones. ¿Dudas de mí? ¿Dudas de esto? Simulando estar sumamente ofendido, el mercenario Bocazas exclamó mientras se señalaba para después alzar una carpeta enrollada que atesoraba con su vida. Sigo preguntándome de dónde sacas esas cosas siempre, aunque la verdad es que desconozco su contenido, murmuró Wolverine, sintiendo curiosidad por los papeles pero desistiendo luego de ver que no parecían tan importantes como Deadpool lo mostraba. Olvídate de eso por ahora. Todavía nos falta un plan B en caso de que esto no convenza al proyecto de Hitler que tanto molesta a Spidey. Retomando el tema en cuestión, Wade Wilson dejó en claro que haría falta un procedimiento de contingencia. Mientras buscaban algún nuevo método, 15 cabezas se asomaban al nivel de la mesa, siendo los mocosos que estaban de puntas de pie para tratar de curiosear, donde 2 de ellos solo imitaban el accionar de los demás ya que no veían. ¿Qué están haciendo? Habló un joven multimillonario, haciendo que los adultos se percaten de sus presencias.
ayudando con algo a Spider-Man. Siendo sorprendida con pleno acto de manipulación de medios, Ororo replicó de manera dudosa. No les mientras, Ro. Miren mocosos, estamos por extorsionar a un sujeto insoportable con tal de ayudar la araña, olvidando por completo total meticulosidad para explicarle a unos infantes. El mutante longevo soltó toda la información ya que sabían lo que les esperaría si llegaban a contar algo. ¿Podemos ayudar? Tras pensar que lo que hacían estaba mal, pero con su curiosidad infantil ganando por amplia ventaja, preguntó un pequeño Captain America. Los adultos volvieron a cruzar miradas interrogantes, solo para encogerse de hombros y asentir con desgano al grupo de afectados por Kang. Necesitamos un nuevo plan para hacer quedar mal a JJJ en caso de que nuestro video falle, sin explayar demasiado el primer plan, Wade comentó para mantener a los niños apartados de ellos hasta que se les ocurriese algo. Como si fuese un nuevo propósito en sus vidas, y después de ver la batalla que el tótem había tenido en la jaula, los niños estaban sumamente entusiasmados por ayudar, por lo que presurosamente se alejaron del trío para mezclarse entre el público que clamaba la victoria del vigilante con esquizofrenia. ¿Por qué no llamaste? Un grito hizo eco en el Triskelion. Se escuchó que alguien quiso responder. ¿Tienes idea de lo que sufrimos? Una voz más juvenil reverberó en cada centímetro del establecimiento. Bueno, una vez más, el infructuoso intento de respuesta se hizo escuchar. Nos debes muchas explicaciones, Peter. Una exigente exclamación determinó que nada bueno le pasaría al susodicho. Pero, tartamudeando, el joven implicado trató de explayarse. Mucha gente piensa que estás muerto, Peter. Nosotras lo creímos también, pero no aferramos a un poco de esperanza que no dieron. Nuevamente hizo eco una voz más madura que las dos anteriores que reclamaban al renacido. Peter y Nick podían oír desde la lejanía los llantos y reclamos de cierta dama adulta con determinado adolescente, lo que les hizo sonreír por los intentos del joven en explicarse, pero que caían en sonidos ahogados y risas infantiles a su costa. Apenas lograron cruzar el umbral para alcanzar la sala repleta de gente, se hallaron con la escena en donde Ultimate Peter era abrazado férreamente por su tía y dos jóvenes que habían llegado con ella, obligándolo a mover sus brazos para reclamar oxígeno hasta que finalmente desistió y esperó a que su tortura finalice. Mai, Gwen, MJ, si lo matan dudo que regrese de nuevo, bromeó el arácnido, acercándose a una silla para depositar el cuerpo de la monarca de Sincaria, así posteriormente alzar a Valeria y Susan. Volviste, la mujer de cabellos canos dijo, soltando a su sobrino y yendo a saludar al adulto, quien se dejó mimar con cariño en la mejilla. Algo que tanto madre e hija fantástica notaron, y emularon una vez que la viuda de Ben Parker se alejara un poco, sacándole una risa ante lo tiernas que se veían en los brazos del tótem. «Ella sí es tu hija, ¿no?». Señalando a la niña genio, preguntó Mai. «¿Sí? Ella y Franklin son nuestros hijos». Orgullosa de ese hecho, la miniaturizada Invisible Woman declaró, frenando en su lugar a un trío de mujeres que entraba a la sala. La contraparte adulta de la rubia quedó paralizada ante lo que escuchó y posteriormente vio. Ella misma estaba en brazos del arácnido, al lado había una pequeña que parecía realmente feliz de estar con su padre y cerca había un joven blondo que era abrazado protectoramente por una pelirroja adulta. ¿Qué? Fue lo único capaz de pronunciar ante lo atestiguado. Genial, el idiota la rompió, bufó exasperada la versión adulta y sin poderes de Carol Danvers, ocultando el atisbo de felicidad al volver a ver al castaño. Hola Peter, saludó la científica de cabellos marrones, tapando por reflejo su escote como lo había señalado anteriormente la niña de tez jade que actualmente estaba junto a sus colegas de crimen vigilando que nadie se acerque a su amado. Kane y Ben también se quedaron igual de quietos que Ultimate Invisible Woman, por lo que reaccionaron presurosamente acorde al ambiente. Scarlet Spider sujetó de la parte de atrás del traje de su hermano menor y lo arrastró hasta una ventana, donde huyeron para evitar quedar en medio de un posible enfrentamiento campal que por lo general se provocaba por culpa de Peter. Oh, hola Susan, Jennifer. A ti también te extrañé Carol, ignorando por completo la mordacidad de la rubia militar, el exfotógrafo saludó sin problemas. Mamá.
Wow, ahora entiendo a Benji, el primogénito de la fundadora de los Fantastic Four, reclamó, para luego recapacitar en su leve error. Tristemente, para la joven adulta, su mente había quedado paralizada. Miraba a su contraparte infantil en un principio, luego a sus hijos y finalmente al vigilante araña. Llevó a cabo ese acto hasta que optó por tomar asiento en una silla que le fue ofrecida por el sujeto que tanto invadió sus pensamientos tras ser corroborado por las telépatas presentes, quienes fruncieron el ceño ya que no era tan distinta a la afectada por Kang. No pasas ni 5 minutos en este mundo y ya causas problemas, acusó una vez más la militar rubia, solo para agacharse cuando una bola de telarañas casi le da en la frente. Deja de decir cosas malas de mi Peter. Una joven Captain Marvel gritó, apuntándole con su lanzaredes. GRRR, advirtió Laura desde los brazos Rogue, quien la sostenía junto a Wanda. Ella no es la única que tiene hijos con Peter. Yo también tengo y están allí. Queriendo resaltar en la charla por un súbito incremento de celos ante la falta de atención, la diminuta reina blanca se dejó llevar por su impulso infantil. Hola. Las trillizas replicaron al unísono. Y mi hija también está acá. Esta vez fue Jean quien clamó, señalando a la pelirroja que se aferraba a Franklin. Mamá, esto no es una competencia. Dile algo, papá. Le reclamó Marvel Gale a su progenitora en un comienzo, procediendo a virar su atención a donde el tótem estaba. Jean, Emma, Sue, dejen de portarse así, luchando contra un bostezo. Peter respondió, viendo de reojo que Superior comenzaba a moverse, por lo que tuvo que desmayarlo nuevamente con una pelota de telaraña que le dio en la sien. ¿Y eso qué fue? Notando la frialdad que todos tenían para con el desmayado, Fury cuestionó mientras veía a Ultimate Jennifer Walters acercarse a Superior pero siendo detenida por Anya. Es un Peter falso, brindó la respuesta una fastidiada mini Black Cat. ¿Un Peter falso? ¿Y cómo es eso? ¿Acaso hay más de un Peter? Gwen interpeló, negándose a soltar el brazo derecho del adolescente castaño, acto que Mary Jane imitó a la perfección con su brazo izquierdo. A donde fuimos habían muchos de ellos. Y todos decían ser mejores que nuestro esposo, pero nosotras les enseñamos que no es así. Abriendo sus brazos en grande para demostrar su punto, Jane demostró que defendió el honor de su esposo al chocar sus puñitos al igual que el resto de sus colegas. Es verdad. Había uno de barba que se portó muy mal y le dimos una lección. También estaba ese Peter rubio que se escapó por la ventana. Relatando una porción de la aventura que tuvieron, la joven She-Hulk. Es un clon, ¿cierto? Porque puedo notar ciertas similitudes, saliendo de su ensueño, la versión adulta de Susan Storm hipotetizó. Así es, se llama Ben Reilly y es el menor de mis hermanos, depositando a Valeria en el regazo de Ultimate Invisible Woman luego de que ésta se lo pida encarecidamente, Peter respondió. ¿Y ella? También es un clon. Mai cuestionó al señalar a Ashley. No, es su nieta, hablando una vez más sin medir sus consecuencias. Maria Hill destapó la olla y generó un revuelo. La tía del joven arácnido comenzó a hiperventilar y buscar con desespero una silla, obligando que no solo los Peter presentes, sino que las niñas la auxilien, sino que también dos adolescentes que estaban allí junto al renacido se miren entre sí tratando de hallar algún parecido entre ellas y la araña procedente del futuro distópico. Tienes un don para hablar sobre ciertas cosas en momentos delicados, ¿no? Alegó Elizabeth, la líder de S.H.I.E.L.D., quien atinó a lucir avergonzada antes de suplir una nueva cara de seriedad profesional. Un momento. Tenemos hijos. Sin contenerse más, la pelirroja de gafas interrogó al dúo de castaños. 4 mujeres y un bebé. Benji es realmente lindo si me lo preguntan, por cierto, felicidades, medio en burla y la otra mitad en genuina celebración, la clon de Ultimate Peter Parker comunicó. Kamala tiene unas fotos y no me equivoco, me imagino que tomaste algunas entre tantas historias que escribías, ¿verdad? La Mesías mutante se acercó inconscientemente a su amado con Jim en brazos, refiriéndose primero a la pakistaní que leía el informe con Cindy sobre la teoría que dio Peter la primera vez que visitó este universo, para después cuestionarle a la misma.
Asintiendo tácitamente como respuesta a la pregunta de su amiga, la sucesora del manto de Carol sacó su teléfono móvil y enseñó la serie de fotografías que había tomado una hora atrás cuando Peter le había dejado ir a jugar con el infante. Más de una se sorprendió con el parecido de las hijas del tótem, así como también se enternecieron al ver el carismático bebé de ojos azules que parecía emanar felicidad en la captura. «Soy madre», balbuceó MJ, siendo sujetada por el Peter adolescente. «Soy abuela», esta vez fue el turno de Mai, bebiendo un sorbo de agua que le alcanzó Bobby. «Y bisabuela, Mai. Que no se te olvide», gozando de las caras que ponían todos, un Kane boca abajo se asomó por una ventana abierta para decirle eso nada más antes de desaparecer del rango de visión para evitar golpes por parte de las pequeñas. ¿No dijeron que eran 4 hijas? La versión adulta de Susan cuestionó a la niña genio que sostenía. Anna Mai se fue con su madre un tiempo atrás, por eso no salen en las fotos, aclaró la sobrina de Johnny Storm. Veo que no has perdido el tiempo, Pete, trató de burlarse Fury del tótem, solo para ser tomado de los hombros por Miles y Jessica, los cuales negaban con la cabeza al mismo tiempo que señalaban a las niñas que rodeaban al susodicho. También habían 2 niñas que eran papá en otras dimensiones, sonriendo al recordar aquel par de jóvenes y la ignorancia que Speedy presentaba respecto a ellas. Celeste nombró. Espera, ¿qué? No habían 2 niños, pensé que Penny y Penélope eran como Jessica. Sorprendido por lo que escuchó, el Avenger balbuceó incoherencias hasta que finalmente pudo reinar en su mente e indicar a Ultimate Spider-Woman para evitar errores. Un clon, dijo la señalada. No, una hermanita. Ofendido por haberse autodeterminado como una mera creación científica, Peter le recordó lo que realmente era para él. ¿No lo sabías, Peter? Creyendo que él sabía sobre las 2 niñas que estuvieron con ellas en Lone World hasta que se fueron, la pequeña Romani jaló del pantalón de su amado para que le preste atención. En verdad no, ¿y por qué no me lo dijeron? Confesó primeramente el adulto a cargo de ellas, para posteriormente mirar con acuso fingido. Era gracioso. Perdón, sonriendo aniñadamente la empequeñecida Sue respondió, para después ocultar su cara tras sus manitos al ver la seriedad que fingió su amado. Rápidamente el semblante del adulto cambió cuando le dio un beso en la mejilla a la pequeña mujer fantástico, repitiendo lo mismo cuando una celosa Phoenix tironeó de los vendajes de su brazo siniestro, y finalmente tuvo que besar a Ope al recibir una mirada esperanzadora, sorprendiendo a todos los presentes, excepto Nick Fury, ya que no le creían tener pareja. Vaya, esto es nuevo. ¿No nos dijiste la última vez que tenías a alguien, Peter? Sonando levemente enojada, la científica de pelo marrón comentó mientras que su contraparte tomaba asiento a su lado junto a una mini Loki que buscaba con la mirada a su hermano para burlarse como siempre. Bueno, poco acostumbrado a tener tanta atención, el centro de la telaraña se rascó la parte posterior de su cabeza con vergüenza. Ben estaría orgulloso de ustedes, rompió el momento Mai con su comentario, feliz de ver que cualquier versión de su sobrino parecía haber hallado la felicidad al menos. Había un Ben Parker, Mai. El poco tiempo que lo vi, era un hombre cansado y atormentado por sus errores, comenzó a relatar Peter, rememorando las horas que estuvo despierto en la sala de la Gran Red y conoció a una versión viva del hombre por el cual lleva un traje ahora. Decidió quedarse allá con Bailey, otra araña pero británica, para lidiar con los problemas que surjan en otras dimensiones como redención. Estaba cansado, pero luchar con todos nosotros le hizo abrir los ojos una vez más, siendo quien más tiempo de los 2 lo vio. Ultimate Peter Parker replicó, abrazando a su tía que se imaginaba el tormento que pudo haber padecido su difunto marido. ¿Cuánta gente estuvo implicada en esa pelea que tuvieron? Realmente curioso por la batalla que habían librado los arácnidos, el líder de S.H.I.E.L.D. en el mundo actual interrogó. Mucha, replicaron todos los que estuvieron presentes, inclusive Cindy que acababa de terminar de leer el informe, aturdiendo por un instante a los interesados en el tema. Había un robot, Franklin inició el recuento. Un vaquero, la belleza sureña aportó. Un Hulk, esta vez fue el quien habló. Un papá pero que no era él, la propia Laura enumeró, recordando que no se parecía en nada al hombre gruñón que lideraba a los X-Men.
Un inglés como dijo antes Peter, Miles continuó los ejemplos. Uno con 6 brazos, la mini reina de los inhumanos prosiguió, usando su larga y dúctil cabellera para hacer 2 pares de extremidades más. Y muchas, pero muchas roba esposos. Frunciendo sus entrecejos al oír las palabras dichas, Julia Carpenter golpeó un puñito contra una palma. Por eso no lo vamos a tolerar más, aquí tienen a su Peter para que dejen al nuestro en paz. Acusándolas temerariamente, la pequeña araña inglesa de ojos verdes exclamó agudamente mientras se paraba delante del tótem y extendía sus bracitos con la intención de cubrirlo. Una decena y media de mini héroes rondaban al villano que fue tomado por sorpresa luego de separarse de sus típicos colegas de crimen para ir al baño. La mirada en ellos no le inspiró mucho confianza, y por eso mismo se maldecía por atrapado en la balsa con todos ellos. Tú. Alzando acusadoramente su dedo índice diestro, exclamó Luke. Yo. Temeroso por el imprevisto, el adulto murmuró. Sí, tú. Gritó esta vez Ben Grimm. Hulk, Hulk. Hulk. Fueron las exclamaciones de la pequeña bestia verde, quien sujetó la mano del criminal y comenzó a arrastrarlo hasta donde el trío de adultos a cargo del legal club de peleas que había allí. ¿Qué? No. No hice nada. ¡Ayuda! Desesperándose mientras se imaginaba cientos de torturas, el hombre se sujetó al brazo de Rhino, quien al ver lo que pasaba no dudó en sacudir su extremidad para liberarse y huir de allí con rapidez. No seas bebé y ven con nosotros. Se mofó Thor, tomándole el otro brazo y arrastrándolo junto con el pequeño Bruce. En contra de su voluntad, el hombre fue arriado hasta donde Logan, Ororo y Wade estaban todavía analizando la grabación, haciendo comentarios por lo bajo. Por momentos el adulto entre los mocosos, clavaba sus talones en el suelo, pero luego de ver que los diminutos de Tim y el rearmado Vision tomaron sus piernas en el aire, se dio por vencido. ¿Qué están haciendo, niños? Deadpool cuestionó al ver a los niños dejar sobre la mesa al villano. ¿Por qué trajeron a Chameleón hasta aquí? La mutante de piel cacao trató de averiguar. Hulk, 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 Hulk. Hulk, Hulk. Comenzó a explicar el amado niño de Betty Ross, para finalizar con entusiasmo al señalar al villano de Spider-Man. Todos los implicados en el plan de ayudar a Totem guardaron silencio, absorbiendo las palabras de la bestia verde, para finalmente ser el propio Wolverine quien tomó unos billetes que ganó en las apuestas y se los dio a cada uno de ellos. Logan. Llamó la atención Storm. ¿Qué? Se lo merecen, son unos genios. Ahora lárguense de aquí. Admitió el mutante longevo en un principio, solo para después voltearse en dirección de los pequeños y espantarlos. Los susodichos no se hicieron de rogar, corriendo felices con su dinero en mano para mostrárselos a sus cuidadoras amantes acosadoras, llegando incluso a patear entre todos a un intrépido Quicksilver que quiso quitarles sus ganancias. Y bien, Chameleón. ¿Te interesaría personificar a JJJ para hacer un video que lo ponga en mala situación y sirva como extorsión? Sacando su pistola y depositándola en la mesa, el mercenario Bocazas se puso en papel de negociante. Fin del capítulo.